La selva se estrechaba en torno a ellos como una muralla circular. Los troncos de los árboles más cercanos brillaban como bronce a la luz de la hoguera. Bienvenidos sean todos ustedes, amantes de las historias de terror, de los cuentos, de las creepypastas y en este caso de Lovecraft. Es la tercera parte de nuestro relato, el Wendigo. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Tenía un acento suplicante, algo que evocaba el ambiente de los viejos tiempos de los colonizadores, cuando los indios y la rigurosa naturaleza estaban aliados, cuando las luchas eran frecuentes y el viejo mundo estaba más lejano que hoy. Su voz sonora se extendió placentera por el agua, pero el bosque que había a sus espaldas parecía tragársela, de forma que no producía ecos ni resonancias. Cuando estaba a mitad de la tercera estrofa, Simpson notó algo raro, algo que removió en su pensamiento un torrente de reminiscencias lejanas. Se había producido un cambio en la voz de Défago. Antes, incluso de saber lo que era, se sintió intranquilo y al levantar los ojos vio que, aunque seguía cantando, miraba nervioso a su alrededor como si oyera o viera algo. Su voz se debilitó, se hizo inaudible y luego cayó del todo. En ese mismo instante, con un movimiento asombrosamente alerta, dio un salto y se puso de pie, olfateando el aire, como un perro toma un rastro con el olfato. Así sorbió el aire por las ventanas nasales en cortas y profundas aspiraciones, volviéndose rápidamente en todos los sentidos, hasta que apuntó la nariz a la orilla del lago, hacia el este, y se quedó parado. Fue algo inquietante y al mismo tiempo singularmente dramático. El corazón de Simpson latía con angustia viéndole actuar. ¡Hombre, por Dios! ¡El salto que me ha hecho dar!, exclamó levantándose y poniéndose a su lado para escudriñar aquel océano de oscuridad. ¿Qué es? ¿Acaso tiene miedo? Antes de terminar la pregunta se dio cuenta de que era ociosa. Cualquier persona con un par de ojos en la cara habría visto al canadiense ponerse pálido de terror. Ni siquiera el color moreno de su piel, el resplandor de las llamas lo pudieron ocultar. El estudiante temblaba, le flaqueaban las rodillas. ¿Qué es?, repitió alarmado. ¿Siente el olor de algún alce o pasa algo?, acabó, bajando la voz instintivamente. Las selvas se estrechaban en torno a ellos como una muralla circular. Los troncos de los árboles más cercanos brillaban como bronce a la luz de la hoguera. Más allá, las tinieblas, y en la lejanía un silencio de muerte. Justo detrás de ellos una ráfaga de viento levantó una solitaria hoja de árbol y luego la dejó caer sin mover las demás. Parecía como si se hubieran combinado 1.000.000 de causas invisibles para producir este efecto tan simple. Junto a ellos había palpitado otra vida y había desaparecido. Défago se volvió bruscamente. El color lívido de su rostro se había convertido en un gris repugnante. Yo no he dicho que he oído o he olido nada, dijo despacioso y enfático, con voz singularmente alterada. Solo quería echar una mirada alrededor, por así decir. Se precipita usted preguntando y por eso se equivoca. Y añadió, de pronto, en un claro esfuerzo por dar a su voz un tono natural: ¿tiene cerillas, jefe? Y procedió a encender la pipa que había llenado a medias antes de empezar a cantar. Sin más hablar, se sentaron otra vez junto al fuego. Défago cambió de sitio, de forma que ahora estaba de cara a la dirección del viento. La maniobra era elocuente por sí misma. Défago había cambiado de posición con el fin de oír y oler todo lo que hubiera que oír y oler. Y puesto que se había enfocado
de espaldas a los árboles. Era evidente que no provenía del bosque lo que había alarmado repentinamente su fina sensibilidad. «Se me han quitado las ganas de cantar», explicó espontáneamente. «Esa clase de canciones me traen recuerdos penosos y no debía haber empezado. Me hace pensar, ¿sabe?». Se notaba que el hombre luchaba todavía con alguna emoción que le agitaba profundamente. Quería justificarse ante los ojos del otro, pero el pretexto, que por otra parte tenía algo de verdad, era falso. Y él sabía perfectamente que Simpson no se había quedado convencido. Nada podía explicar el terror lívido que había reflejado su semblante, mientras estuvo olfateando el aire, y nada. Ni el fuego, ni ninguna charla sobre cualquier tema corriente podría devolverle la naturalidad anterior. La sombra de desconocido horror que cruzó fugaz por el semblante del guía se había comunicado de manera indefinible a su compañero. Los visibles esfuerzos del guía por disimular la verdad no hicieron sino empeorar las cosas. Además, para mayor intranquilidad del joven, se sentía incapaz de hacer preguntas y en completa ignorancia de lo que pasaba. Los indios, los animales salvajes, el incendio, todas estas cosas no tenían nada que ver. Lo sabía, su imaginación se debatía febrilmente, pero en vano. Y sin embargo, no se sabe cómo, cuándo, ya llevaba largo rato fumando y charlando ante el fuego reavivado. La sombra que tan repentinamente invadiera el pacífico campamento comenzó a disiparse, quizás por los esfuerzos de Défago por haber retornado a la actitud normal y sosegada. Puede también que el mismo Simpson había exagerado la realidad, o tal vez la densa atmósfera de la naturaleza salvaje había conseguido purificarlos. Fuera cual fuera la causa, la sensación de horror inmediato pareció desvanecerse tan misteriosamente como había venido, ya que nada ocurrió. Simpson comenzó a pensar que se había dejado llevar por un terror irracional propio de un chiquillo, y en parte lo atribuyó a la exaltación que este escenario inmenso y salvaje comunicaba a su sangre, en parte el encanto de la soledad y en parte también el tremendo cansancio. En cuanto a la palidez del rostro del guía, era naturalmente muchísimo más difícil de explicar, aunque podía deberse en cierto modo a un efecto del resplandor del fuego o a su propia imaginación. Consideró que era mejor ponerlo en duda. Simpson era escocés. Cuando desaparece una emoción fuera de lo común, la razón encuentra siempre una docena de argumentos para explicarla a posteriori. Encendió una última pipa y trató de reír. Sería un buen relato para cuando estuviese en Escocia de regreso. No se daba cuenta de que aquella risa era señal de que el terror acechaba aún en lo más recóndito de su alma, de que, en realidad, era uno de los síntomas más característicos con que un hombre seriamente alarmado trata de persuadirse de que no lo está. En cambio, Défago oyó aquella risa y lo miró con sorpresa. Los dos hombres permanecieron un rato el uno junto al otro, dándole con el pie a los recoldos antes de marcharse a dormir. Eran las 10, hora bastante avanzada para que los cazadores estén despiertos aún. «¿En qué piensa usted?», preguntó Défago en tono corriente, aunque con gravedad. En este momento estaba pensando en los bosques de juguete que tenemos allí», balbuceó Simpson, sobresaltado por la pregunta, pero expresando lo que realmente dominaba su pensamiento. «Y los comparaba con todo», añadió, haciendo un gesto amplio con la mano para indicar la vasta espesura. Hubo una pausa, y ninguno de los dos parecía querer decir nada. «De todos modos, yo que usted no me reiría», exclamó Défago mirando las sombras por encima del hombro de Simpson. «Hay lugares ahí dentro que nadie ha visto jamás. Nadie sabe lo que oculta ahí.
El tono del guía sugería algo inmenso y terrible. ¿Tan grande es? Défago asintió. La expresión de su rostro era sombría. También él se sentía intranquilo. El joven comprendió que era un territorio de aquellas dimensiones muy bien. Podía ver profundidades de bosque jamás conocidas ni holladas en toda la historia de la tierra. El pensamiento no era precisamente tranquilizador. En voz alta y tratando de manifestar alegría, dijo que ya era hora de irse a dormir, pero el guía remoloneaba, trasteaba en el fuego, ordenaba las piedras innecesariamente, y seguía haciendo una porción de cosas que, en realidad, no hacían falta alguna. Evidentemente había algo que tenía ganas de decir, aunque el resultado muy difícil de empezar. «Oiga, Simpson», exclamó de pronto cuando las últimas chispas se perdieron por fin en el aire. ¿No nota usted nada en el olor? Nada de particular, quiero decir. Simpson se dio cuenta de que la pregunta normal y corriente en apariencia encerraba una sombra de amenaza. Sintió un escalofrío. Nada aparte del olor a la leña quemada, contestó con firmeza, dándole con el pie a los recoldos. Incluso el ruido de su propio pie le asustó. ¿Y en toda la tarde no ha notado ningún olor?, insistió el guía mirándole por encima del resplandor. Nada extraordinario y distinto a cualquier otro olor que haya olido antes. No, desde luego que no, replicó agresivamente, casi con mal humor. El rostro de Défago se aclaró. Eso está bien, exclamó con evidente alivio. Me gusta oír eso. ¿Y usted?, preguntó Simpson con viveza, y en el mismo instante se arrepintió de haberlo hecho. El canadiense se acercó en la oscuridad, sacudió la cabeza. Creo que no, dijo sin demasiada convicción. Debe de haber sido la canción esa. Suelen cantarla en los campamentos de madereros y en sitios abandonados de la mano de Dios, como este, cuando están asustados porque oyen al Wendigo andar por ahí cerca. ¿Y qué es el Wendigo? ¿Sí se puede saber?, preguntó Simpson, contrariado por la imposibilidad de reprimir otro escalofrío. Sabía que se encontraba muy cerca del terror de aquel hombre y de su causa. No obstante, una imperiosa curiosidad venció su buen sentido y su temor. Défago se volvió rápidamente y le miró como si estuviera a punto de gritar. Sus ojos refulgían, tenía la boca completamente abierta. No obstante, lo único que, o más bien que susurró, porque su voz sonó muy baja, fue: «No es nada, algo que dicen esos tipos piojosos cuando se han soplado una botella de más, una especie de animal que vive por allá». Sacudió la cabeza hacia el norte. «Veloz como el relámpago y no muy agradable de ver, según se cree, pero eso es todo, nada más». «Una superstición de los bosques», comenzó Simpson, mientras se dirigía a la tienda apresuradamente con el fin de sacudirle la mano del guía que se aferraba al brazo. Vamos, deprisa, por Dios, y traiga esa lámpara. Deberíamos estar durmiendo ya, si tenemos que levantarnos mañana al amanecer». El guía iba pasándole los talones. Ya voy, dijo. Después de una pequeña dilación, apareció con la lámpara y la colgó en un clavo del palo plantado delante de la tienda. Las sombras de un centenar de árboles se volvieron inquietas y rápidas al cambiar la luz de posición. Tropezó con la cuerda al entrar y la tienda entera tembló como agitada por una súbita ráfaga de viento.
Los dos hombres se echaron sin desvestirse en sus lechos de ramas de bálsamo. En el interior se estaba caliente y cómodo. Afuera, en cambio, un mundo formado por múltiples árboles se espesaba a su alrededor, fundiendo sus sombras milenarias y ahogando las pequeñas tiendas que se alzaban como una concha blanca y diminuta frente al océano tremendo de la selva. Entre las dos figuras solitarias de su interior se condensaba también otra sombra que no era de la noche. Era la sombra que proyectaba el extraño temor, aún no conjurado del todo, que se había introducido en el espíritu de Défago a mitad de su canción. Y Simpson, que vigilaba en la oscuridad a través de la pequeña abertura de la tienda, dispuesto ya a sumergirse en el fragante abismo del sueño, sintió aquella quietud profunda y única del bosque primitivo en la que nada se movía y en la cual la noche adquiría corporeidad y un espesor que se filtraba con el espíritu y lo invadía de tinieblas. Después, el sueño se apoderó de él. Con eso terminamos una parte más del libro, del relato del Wendigo, del libro de los mitos de Cthulhu, Lovecraft y otras alianzas. Espero que les esté gustando, que estén revisando las primeras partes de esta historia. Es una historia larga, extensa. Ya, como ya he dicho, no sé cuántas partes vayan a salir, pero sin duda alguna vamos a terminarlo. En esta sección que nombramos Jueves de Lovecraft, donde cada jueves vamos a leer parte de sus libros. Entonces, sin más preámbulos, buenas noches y hasta pronto.